Buenos días. A 120 años del nacimiento de la República neocolonial en Cuba, los estudios históricos han descubierto procesos culturales que amplían la comprensión de nuestra historia nacional. Si una cuestión resulta ineludible, es la presencia de la mujer en la conformación de la nación. La breve disertación que presentamos sobre las asociaciones femeninas en los inicios del siglo XX responde a una investigación que se ha realizado sobre aquellas repúblicas cuyos proyectos culturales en particular y los sociales en general hicieron posible la creación de una conciencia cubana. Tras la fracasada experiencia por el sufragio universal en la Constituyente de 1901, no decayeron totalmente los ánimos femeninos. Se replegaron solo un tiempo para ver el modo de abordar más favorablemente la opinión pública. Y así fue que se fundó el Club Femenino de Cuba. Notemos que se llamó femenino y no feminista, subterfugio que emplearon para no asustar a la sociedad de entonces con un vocablo que resultaba demasiado alarmante para la época. Eran los tiempos en que en Europa, pasada la Primera Guerra Mundial, las mujeres ensayaban sus primeras posiciones de ciudadanas y hasta Cuba llegaban los ecos de la crítica adversa ante esa situación. Había que ajustarse a las circunstancias y así lo hicieron. El carácter que asignaron a su asociación por este motivo fue social y cultural, aunque en el fondo latía la inquietud en sus más esforzadas fundadoras de lograr por sus medios las más perentorias reivindicaciones femeninas. Como avanzada que era del feminismo en Cuba, tocó a esta agrupación la tarea de llevar a la mujer al conocimiento de sí misma. Para lograr estos propósitos se valieron de ciclos de conferencias sobre este tema que junto con otras sobre cívica social les iban permitiendo conocer el medio en que vivían, haciéndoles abrir los ojos a la realidad política y social que las circundaba. Algunos legisladores valorizaron las ideas del club femenino, reclamando medidas de avance, sobre todo económico, para la mujer, entre ellas las de las 8 horas de trabajo, salario mínimo, empleo de un 50% de mujeres en industrias y comercios, seguros de maternidad, descanso pre y postnatal retribuido, tiempo para la lactancia del hijo, creación de salas cunas en talleres y establecimientos que empleasen más de 50 mujeres, y la ley de la silla, que obligaba a tener cerca de la mujer que trabajaba una silla para descansar en los momentos desocupados. La prensa, en general, respondió eficazmente a ese llamado, apoyó al movimiento feminista y se sintió complacida por la actuación pública de la mujer. En el seno de la institución, además, fue fundada la revista Mujer, cauce de expresión a las preocupaciones y proyectos del club. El deseo de lograr la preparación adecuada de la mujer obrera las llevó a la ímproba tarea de visitar fábricas para recoger firmas de trabajadoras que desmintieran así la opinión de la Secretaría de Educación de que no podían tener interés por ilustrarse en escuelas nocturnas. Esas mujeres que al llegar la noche debían estar agotadas físicamente por razón de su trabajo, así por su esfuerzo lograron probar lo contrario y propiciaron la fundación de las primeras escuelas nocturnas para obreras. Por otra parte, a ella se debe la primera gota de leche, empeñadas en lograr niños fuertes y sanos. Conseguirían sacar a las mujeres del Vivat o cárcel de La Habana y tras esta separación, su traslado a la prisión de Guanabacoa. Allí establecieron un taller de costura y un aula de enseñanza primaria. También sostuvo el club femenino de su propio peculio, cursos de taquigrafía, mecanografía y por último, mucho más tarde, en 1937, Pilar Jorge de Tella, su fundadora y una de sus miembros de mayor significación, organizaría la tesonera defensa del decreto número 1024 que se refería a la reglamentación del trabajo de la mujer. Establecía que trabajos como la atención de las mujeres en las peleterías fueran realizados por mujeres,
A pesar de que la ley así lo había declarado, los intereses creados nunca permitieron que a este precepto se le diera vigencia. No satisfechas aún con su actuación particular, que tan fecundos frutos había dado, trataron de aunar en un solo organismo todas las instituciones femeninas existentes, de lo que resultó la inauguración el 30 de noviembre del propio año de la Federación de Asociaciones Femeninas de Cuba, donde estuvieron representadas las mujeres del Club Femenino. Por medio de una convocatoria general se agruparían más de 8.000 mujeres de todos los credos y posiciones sociales. Ya existían por aquel entonces un considerable número de asociaciones, sobre todo de carácter religioso y benéfico cultural, y no solo en La Habana, sino que progresivamente se iban extendiendo por todo el país. Hubo otras que no eran exclusivas de mujeres, pero que fueron creadas por ellas o las contaban entre sus miembros en mayor o menor proporción. Entre estas, el Bando de Piedad, nacida del gesto de Janet Ryder, la norteamericana que llegó a Cuba con el siglo y pudo dar vida oficial ya en 1906 a esta institución benemérita de educación ciudadana que con ahínco y constancia trataría de inculcar en el pueblo el respeto a todo, niños, animales, plantas. Dos propósitos fundamentales guiaron a su fundadora: el amor a los niños pobres y el interés por los animales. A unos y otros quiso proteger en su desamparo y ofreció su fortuna al empeño. Con cierta similitud comenzó a funcionar el Congreso de Madres, institución que albergaba bajo su protección al asilo menoncal para niños de ambos sexos. Tenía además un departamento para creche en el que recibían atención numerosos niños menores de 7 años. Ana Fernández, maestra villareña, ya había fundado en 1907 en Cienfuegos la Asociación Protectora de la Niñez Desvalida, la cual luchó denodadamente por sostener hasta su muerte en 1922. Las católicas cubanas se habían asociado con propósitos benéficos y de propagación religiosa y a ese efecto colaboraban con las Hermanas de la Caridad. Una singular institución, Sushi, fue inaugurada en 1908. La cuota exigida a sus miembros era un acto de bondad a favor de un semejante en desgracia. La rama de Cuba, pues su central radicaba en Nueva York, se dedicaba con preferencia a la ancianidad. Y durante muchos años festejó, sostuvo y consoló a numerosos ancianos, además de proporcionarles momentos de esparcimiento por medio de programas artísticos organizados por las mujeres que lo integraban, que se ocupaban además de aliviar sus necesidades con obsequio de dinero, ropa o calzado. Desde 1914, otro grupo de mujeres había organizado el Comité de Señoras para la Protección de la Infancia. Su labor era benéfica, o sea, la predominante en las asociaciones femeninas de entonces: luchar contra la mortalidad de los niños en la primera infancia. Era su lema y la creación de la creche Habana Nueva, modelo en su clase, vino a servir a este propósito. Recogía a los niños indigentes menores de 14 años y a las mujeres indigentes también, madres de lactantes. De la revista Ayúdame, como órgano mensual que fundaron, se valían para la propaganda necesaria al sostenimiento de aquel establecimiento. Existía desde 1889 la decana de las agrupaciones femeninas, la Asociación de Comadronas, fundada y presidida en sus primeros momentos por Digna Collazo. Con el advenimiento de la República debieron cambiar su denominación inicial por la Asociación de Comadronas de la Isla de Cuba. A su haber, acumularon un extenso historial de luchas en defensa de los intereses de su profesión. En 1909 había surgido también la Asociación de Enfermeras. A partir de entonces emprendieron la construcción de un pabellón en el Sanatorio La Esperanza y de un panteón para las asociadas. En ese mismo año, 2 delegadas enfermeras salieron por primera vez de Cuba para asistir a un congreso internacional celebrado en Londres. Otra entidad, pero ya de carácter cultural, surgió tempranamente en nuestro país. Fue The Women's Club, que apareció en 1910.
Sus fines serían siempre literarios, artísticos, científicos y filantrópicos. Allí las mujeres reunidas se hacían más útiles unas a las otras y a la comunidad. Tan desarrollado el espíritu de asociación femenina, no podían dejar de reunirse las muchachas de la alta sociedad también, habanera, ansiosas de tener un sitio donde poder libremente practicar los deportes, el tenis sobre todo. Por eso en 1912 fundaron el Lawn Tennis de La Habana, el tenis de las muchachas, como le llamaban. Y si las mujeres de elevada posición económica se reunían para disfrutar de sus ocios, las pobres también debían hacerlo para defender sus destinos. Así nacieron las agrupaciones obreras femeninas. Como ejemplo se observa el gremio de despalilladoras, creado en 1917, que respondía a las necesidades de esta clase, a su deplorable situación. Gracias a la organización que adquirieron, sus condiciones de trabajo mejorarían con cierto aliento. Ya no les pagaban por manojo, sino por libra, y lograron retiro, descanso seguro, etc. Contaban con escuelas nocturnas en las cuales recibían clases de mecanografía y taquigrafía, al igual que sus hijos, como se ha mencionado. Movimiento similar siguieron las otras obreras del sector del tabaco, las de la aguja y demás. Todas dejaban ver el deseo de aliviar su situación económica a la vez que luchaban por su mejoramiento cultural. Las escuelas nocturnas que por mediación del club femenino se habían inaugurado fueron ejemplo estimulante para ellas. Unos meses después de la fundación del club femenino, en diciembre de 1918, nacía Proarte Musical, sociedad a la que hay que agradecer su contribución eficaz a la creación del culto por la más alta manifestación del arte humano, la música, y por la cooperación generosa y decidida al mejoramiento cultural de la isla. Gracias a ella se presentaron en Cuba los mejores artistas musicales de aquellos tiempos, en jornadas esplendorosas de buen gusto y arte. Las mujeres que le dieron vida realizaron el milagro de levantar, apenas sin fondos, la portentosa organización. Lo hicieron a fuerza de coraje, de entusiasmo por la cultura y por el arte, en un enfebrecido empeño de superación. Es importante señalar que su fundadora, María Teresa García Montes y Gilberga, llevaba patentes en su alma las huellas de las enseñanzas de aquella mujer insigne que fuera María Luisa Dolce, y que transutan en la firmeza y energía con que supo darse toda su obra. Y cito: creó una superior conciencia musical, analítica, depurada, soñadora. Enseñó cómo podían organizarse sus compatriotas para fines trascendentales y cómo eran capaces de administrar y de dirigir. Y en un espléndido desborde de vuelos y de alturas, probó cómo era posible elevar victoriosa sobre el heroísmo eterno de las luchas humanas por encima y en medio de todos los apetitos, falsedades y crasos utilitarismos, la estrella inapagable del espíritu. Ya en 1921, propiciado por el Club Femenino, se coordinaban aquellas acciones sociales en una organización amplia que las cobijaba a todas, la Federación Nacional de Asociaciones Femeninas, que lograda la vinculación de las distintas asociaciones que la originaron, desembocó en el año 1923 en el primer Congreso Nacional de Mujeres. Este congreso fue el primero también en Iberoamérica. Las conclusiones del importante evento compendiaron los propósitos aislados de aquellas instituciones que en él se daban citas, y cuyo temario constaba de 36 puntos desarrollados por las delegadas más preparadas dentro de cada agrupación. En primer lugar, constituía un exponente del grado cultural de la cubana, demostrando que con haberla hecho partícipe de la enseñanza, le habían otorgado el derecho de aspirar a todas las sanas posibilidades. Y en segundo lugar, serviría de exposición del pensamiento femenino respecto a los problemas que afectan al individuo, a la familia, al hogar y a la patria.
Además de esto, se imponía, y así lo reconocieron, reformar la enseñanza. Ese fue el segundo de sus objetivos. Abogaban por la inclusión de escuelas especiales y porque se atendieran debidamente los aspectos higiénicos y la puericultura. La mujer no disfrutaba de libertad jurídica. La reforma de las leyes civiles y penales era necesidad sentida, y así lo expresaron. La infancia y sus problemas, las leyes que pudieran protegerla, fue otro de sus propósitos de acción. Se comprometían a brindar atención en lo adelante a los reformatorios. Se responsabilizaban también con la creación de escuelas cívicas populares. Además, proponían la intervención de la mujer en la alta organización e inspección de la enseñanza. Exhortaban a luchar contra las drogas heroicas, la prostitución, la trata de blancas. Tenían que proteger a la mujer en su derecho al trabajo y librarla de la explotación ominosa que sufrían en ese sentido. Se hacía necesaria una reforma penitenciaria y una nueva legislación sobre el adulterio. Extenso era el programa de acción que se habían trazado. En el desarrollo de ese mismo Congreso, Hortensia Lamar expresaría que el feminismo era la aspiración no a usurpar funciones, sino a cooperar en el trabajo social. De ese modo se debía entender para lograr los planes que elaboraban. En 1925 se realiza el segundo Congreso Nacional Femenino y en 1928 surge la Alianza Nacional Feminista, brotada de la enseñanza misma de la anterior institución y fortalecida por los ideales amplios de sus dos fundadoras, Pilar Jorge de Tella y Ofelia Domínguez Navarro. La inmensa capacidad de asociación que se percibe desde las primeras décadas en el ambiente liberal de la República es reforzado por la escuela. Su trabajo en las comunidades en las cuales hacían presencia los pedagogos cubanos. Entiéndase la existencia de eminentes pedagogas cubanas que proyectaron su quehacer a la formación también de la mujer y cifraron en ella toda la esperanza de la patria. El feminismo sería considerado como el problema fundamental de la época, y no fue solo el sufragio lo que interesó a las cubanas, que se asociaron como nunca antes, desde los asilos de los huérfanos de posguerra, la enseñanza de oficios a la mujer, la protección de la obrera, la protección a la niñez, entre otras consagraciones sociales de verdadera utilidad, hasta las elaboraciones en el plano del pensamiento sobre la dirección de la educación en Cuba y su participación en los congresos de mujeres. Las pedagogas educadoras, maestras e intelectuales irrumpieron en la historia cubana del siglo XX. La interrogante filosófica sobre nuestros orígenes, nuestra existencia como ser nacional, hallaba su respuesta en los logros y fracasos, que fueron muchos, de un pensamiento que se propuso la fundación de una racionalidad nueva y una espiritualidad integradora de lo cubano, a partir de una sociedad que llevaba en el alma el grito de redención y protagonizaba su cultura como el gesto colectivo de la nación. Muchas gracias.